Es cierto que queremos trabajar en la viña del Señor. Qué bueno. Ese amén es un sí, ¿eh? Y no cualquier sí. Así que, qué gran privilegio, ¿no, verdad? Y eso es bien cierto. Ojalá que entendamos que no hay mayor privilegio que ser instrumentos útiles en las manos del Señor. Y es en su iglesia, en su casa, donde tenemos que poner en ejercicio nuestros diferentes dones, los dones que el Señor nos ha dado para la edificación, no de nosotros personal, ¿no, verdad? Y para beneficio particular, sino para edificación de la iglesia del Señor. Bien, yo quiero continuar aprovechando el hecho de que Franklin fue quien me dio el pie para todo lo que yo estuve trabajando durante el año pasado con respecto a el tema que usamos para el aniversario, el 97. Ahora en el 98, el capítulo que utilizamos como material de base para la apostasía fue precisamente el capítulo que continuaba. O sea, yo usé el capítulo 3 de 1 Timoteo el año pasado. Estuvimos sacando bastante enseñanzas a través de él. Lo natural era que yo siguiera con el capítulo 4, pero Franklin, precisamente cuando ya estábamos elaborando el programa de lo que iba a ser este aniversario, también el Espíritu Santo, no puedo decir que otra cosa fuese, tenía también en mente el capítulo 4 y caímos o coincidimos. Yo todavía no había empezado, él empezó, arrancó y bueno, perfecto, o sea, así que el capítulo 4 es el que sigue ahora de 1 Timoteo. Voy a aprovecharme también del hecho de que estuvimos viendo este capítulo, los 4 que estuvimos exponiendo sobre el mismo, nuestro hermano Franklin que empezó, luego Alexis, Miguel, que continuó el tercer tramo y el último tramo me correspondió a mí. Pero yo voy a volver otra vez a los primeros versículos de este capítulo 4 de 1 Timoteo. Y vamos a estar viendo con más calma ya este interesante capítulo, que es una continuación. El apóstol Pablo no está cambiando de tema. El capítulo 3 dijimos que era la última parte, los versos del 14 hasta el 16, era el pasaje central de toda esta carta. Y estuvimos viendo cómo el apóstol Pablo aquí le dice a Timoteo, y no solamente a Timoteo, sino que a través de él a toda la iglesia, cómo debe conducirse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y que tiene como misión, como importantísima misión dada por Dios, ser la columna y el baluarte de la verdad. Así que vamos ahora a entrar a este capítulo 4, que como les decía es una continuación de esta importante misión de la iglesia de Dios, del Dios viviente. Vamos a orar para ponernos bajo la guía y dirección de nuestro Dios. Padre amado, muchas gracias te damos en esta noche que nos permites el poder entrar a escudriñar en tu palabra. Gracias te damos, oh Dios, por las cosas maravillosas que nos revelas a través de ella, tu iglesia, para que sepamos, oh Señor, cómo conducirnos en estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir como tu iglesia que tiene la importante misión de ser columna y baluarte de la verdad contenida en el Evangelio
de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Guíanos, oh Señor, a través de este capítulo y todas las enseñanzas que tu Santo Espíritu, Señor, tiene para nosotros, tu iglesia, en Él. Te lo pedimos, oh Señor, dándote las gracias por Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces, el capítulo 4 comienza el apóstol Pablo diciendo, verso 1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno, y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Versículo 6. Si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. En este capítulo 4, el apóstol Pablo continúa dando instrucciones a Timoteo ante la situación en la que se encontraba la iglesia de Éfeso, con la presencia, ya trabajando entre ellos, de algunos, en esta primera etapa, como quien dice, falsos maestros y de sus peligrosas enseñanzas. Y en este capítulo 4, el apóstol Pablo pasa, aunque él lo está haciendo, en la práctica de él es normalmente que la primera parte de sus cartas es doctrinal y luego la segunda mitad es práctica. Pero aquí él está alternando entre doctrina y práctica. Es una carta pastoral, una carta dirigida a estos colaboradores importantes para él, para la propagación de la enseñanza con la cual ellos fueron instruidos por el mismo apóstol, entre las diferentes iglesias que fundaba el apóstol.
Entonces, el apóstol Pablo pasa a lo que es la parte práctica respecto a lo que se requiere de un buen ministro de Jesucristo y del ministerio que éste debe desarrollar en la iglesia de Dios frente al desafío que representa la apostasía de estos últimos días. Así es que, con la claridad con que habla el Espíritu Santo a la iglesia, el apóstol Pablo pasa aquí a describirnos el real escenario por el cual se le requiere a la iglesia de Dios y de manera muy puntual a sus ministros el mejor de los comportamientos. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, y los versos que usamos como base durante el año pasado y que también usamos todos los que participamos en este aniversario, el capítulo 3, versos 14 y 15, esto te escribo, quitando, yo le decía, todos los demás complementos para lograr la idea central, esto te escribo para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Aquí en este primer verso del capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. El apóstol Pablo aquí está describiendo un escenario que no es de paz. Y es lo que el Espíritu Santo, con tanta claridad, reitera a la iglesia. Lo que le va a sobrevenir tan pronto ésta comience a ejercer lo que es su misión, ser columna y baluarte de la verdad. Este capítulo 4, Pablo no está, como les decía, cambiando el tema que viene desarrollando desde el mismo capítulo 1. Observe que esta advertencia del Espíritu viene justamente después de que Pablo nos diera también ese hermoso himno en el capítulo 3 y verso 16 de 6 sólidas estrofas de cristología, donde nos dice, capítulo 3, verso 16, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Y aquí vienen estas 6 verdades. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. 6 sólidas estrofas en este himno de la iglesia primitiva de pura cristología. Una verdad que como iglesia de Dios debemos saber muy claramente, que es lo que el Espíritu Santo está aquí diciendo en este versículo 1, es que donde quiera que brille la luz del Evangelio, la sombra de la falsa doctrina acechará bien de cerca. Así es que el pero con que inicia el verso 1 introduce un contraste entre el indiscutiblemente grande misterio de la piedad, que contiene estas 6 estrofas que hablábamos, estas 6 verdades cristológicas que hablamos, que la iglesia confiesa como verdad de la fe cristiana, y el llamado misterio de la iniquidad, como la describe el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, capítulo 2 y verso 7, que Franklin ha estado desarrollando
durante estos últimos meses. Un interesante estudio que es lamentable que muchos se lo están perdiendo y que trata también al respecto de esta apostasía, donde, como les decía, allí la labor de Satanás es descrita o es llamada como el misterio de la iniquidad, que se le opone al misterio de la piedad, al indiscutiblemente grande misterio de la piedad que desarrolla la Iglesia, y procura precisamente la desviación de la fe, es decir, de la verdad, interfiriendo así la labor de la Iglesia como columna y baluarte de la verdad. Y es precisamente sobre esto que el Espíritu Santo le está advirtiendo a la Iglesia. Y es un escenario de guerra, y no de cualquier guerra. El que está revelando Pablo por medio del Espíritu Santo, en el que se encuentra Timoteo como ministro y todos aquellos que al igual que él realizan esta labor, y la Iglesia como su lugar de ministerio, es un escenario de guerra. Dios ya había puesto en marcha su plan y la obra a través de la cual realizaría o daría a conocer su verdad al mundo a través de la Iglesia. Y no es verdad que Satanás y todas sus huestes, sabiendo lo que implicaba esta misión, se iban a quedar de brazos cruzados. Así que el Espíritu dice claramente, o sea, todo ministro que debe llevar a cabo su labor debe estar claro en cuanto a esta gran verdad. Va a encontrar oposición a su trabajo. Igualmente, la labor de la Iglesia. Es el Espíritu el que está diciendo claramente. Esta apostasía venidera fue revelada directa y expresamente por el Espíritu Santo a la Iglesia. Es el Espíritu Santo quien habla a la Iglesia. Es Él el poder en el cual se sustenta la Iglesia y su obra. Y en aquel tiempo, el Espíritu Santo hablaba a través de los apóstoles y profetas, a quienes les revelaba la verdad de Dios. El Señor dijo del Espíritu Santo en San Juan capítulo 16 y versos del 12 al 15. Hablando de la labor precisamente que habría de desarrollar el Espíritu Santo, dice el Señor lo siguiente, San Juan capítulo 16, versos del 12 al 15. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Espíritu Santo es quien en aquel tiempo hablaba a los apóstoles muy particularmente y también
a los profetas en esa primera etapa inicial de la iglesia. Hoy solamente es a través de la palabra de Dios, la sana doctrina, contenida en la Biblia, que la iglesia recibe sus instrucciones. Y Pablo es muy cuidadoso al respecto de que sepamos precisamente de dónde viene la doctrina que está comunicando a la iglesia. Nos dice él, describiendo el proceso de inspiración mediante el cual la verdad de Dios es comunicada a la iglesia, esta vez en 1 Corintios capítulo 2 y verso 13. Primera Corintios 2. Y verso 13, dice el apóstol: lo cual también hablamos, no con palabras, o sea, lo cual también hablamos, y aquí el apóstol está refiriéndose a la sabiduría, o al Evangelio, la sabiduría de Dios en misterio, como dice en el verso 7. Dice en el 7, no hablamos sabiduría de Dios en misterio, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Lo que Pablo está aquí dándonos a conocer es que los apóstoles, igualmente los profetas, no solamente recibían el contenido del mensaje por medio del Espíritu, sino también que las palabras mismas con las que habrían de revelarlo a la iglesia, estas palabras también las proporcionaba el Espíritu. El apóstol Pedro dice algo similar en 2 de Pedro capítulo 1 versículo 21, cuando dice: porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y esta es, por lo tanto, una revelación del Espíritu de Dios mismo. Es la advertencia del Espíritu de Dios a la iglesia. Él es quien ha hablado claramente, expresamente. El término griego aquí es retos, es decir, un término específico, en palabras sencillas, claramente, de modo que no pueda haber dudas para la iglesia sobre lo que él le está comunicando. Timoteo
ya sabía sobre la apostasía, puesto que participó junto con Silas o Silvano en la segunda carta que Pablo dirigió a los tesalonicenses. En segunda Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, el apóstol dice: nadie os engañe en ninguna manera. Respecto, y aquí Franklin ha abundado bastante en torno a ello, respecto al problema que tenían aquellos hermanos de si el día del Señor, ese día de juicio, estaba cerca. Dice el apóstol Pablo: porque no vendrá este día sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Aquellos hermanos en Tesalónica, producto de las persecuciones que sufrían, temían de si estaban viviendo precisamente esa primera fase del día del Señor, un día que es de juicio, conocida como la tribulación. Y Pablo les aclara aquí que no era así, puesto que antes de que viniera ese día, antes de que viniera la apostasía, que en este caso era esa gran rebelión mundial contra Dios, encabezada por el Anomos. Franklin ya ha explicado también esto: el sin ley, el anticristo, la bestia. Antes de que viniera esa apostasía, ese día de persecución y de juicio, tenía primero que ocurrir la venida del anticristo. Pero este evento que Pablo describe aquí no es un apartamiento generalizado de la verdad como nunca se había visto. Un evento o apostasía que solo ocurrirá luego del rapto de la iglesia, cuando la iglesia ya esté fuera de este mundo. Dice el Espíritu Santo en nuestro texto que en los postreros tiempos, la apostasía que Pablo está describiendo en nuestro pasaje está en una etapa más temprana. No es el caso de la segunda de Tesalonicenses, la apostasía ya al final, ya con la iglesia fuera del escenario. Esta apostasía que el apóstol está comunicando a la iglesia como revelación del Espíritu Santo, es una apostasía que está en su etapa más temprana, en los inicios de la iglesia. Lo que no significa esto que sea menos peligrosa. No se refiere el apóstol Pablo a los tiempos finales de esta dispensación de la iglesia en que estamos viviendo. La frase últimos o postreros tiempos, del griego justeros kairos, significa un poco más adelante, no muy lejos en el futuro. El término kairos se distingue del término griego también kronos, que se traduce generalmente también como tiempo, porque kairos ve el tiempo desde el aspecto de la oportunidad estratégica que brinda, y no simplemente como un cambio de pasado, presente y futuro. Kairos es un término que habla de un periodo especialmente apropiado, una oportunidad. Es decir, que los falsos maestros que iban a surgir dentro de la iglesia, casi inmediatamente ésta iniciara su misión, ellos iban a aprovechar esa oportunidad y así continuarían aprovechando cada vez que la iglesia tuviese la tarea o iniciase la tarea de comunicar la verdad al mundo. Irían aprovechando esa oportunidad para ir levantando falsos maestros dentro de ella, consiguiendo adeptos y hacer que cada uno fuese cada vez más abandonando la fe, hasta nuestros días y hasta el final de los tiempos.
Por lo tanto, la apostasía es un evento que estará siempre ocurriendo a lo largo de todo el periodo de la iglesia y luego de ella, cuando ya no esté en este mundo, ya sin nada que lo detenga, ahora a Satanás y sus huestes, alcanzará su clímax, lo que es la gran apostasía, poco antes del regreso de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol mismo, impulsado por el Espíritu Santo, ya había anteriormente advertido a los ancianos de esta iglesia de Éfeso sobre este peligro. En Hechos capítulo 20 y versos 29 y 30, el apóstol Pablo dice, reunido con los ancianos de la iglesia de Éfeso, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y ese llamado de atención que hace el apóstol Pablo con antelación, unos pocos años antes, ya había comenzado en esta iglesia de Éfeso cuando le escribe ahora a Timoteo. Timoteo en esta oportunidad es ahora quien tiene la responsabilidad de exponer claramente este asunto a los hermanos en Éfeso, tal como le indica el apóstol Pablo en este capítulo 4 de nuestro pasaje, 1 Timoteo, capítulo 4, y el verso 6. Dice el apóstol Pablo, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El punto planteado aquí es que la iglesia y el creyente genuino tienen que estar constantemente en guardia en contra de las falsas enseñanzas. El terrible peligro de las falsas enseñanzas siempre va a confrontar a la iglesia y a los creyentes. Algunos, dice el apóstol Pablo, en este primer verso del capítulo 1, del capítulo 4 que estamos viendo, algunos apostatarán de la fe. Tenga presente que esto es una profecía dicha por el Espíritu Santo, lo que significa que se va a cumplir. ¿Quiénes son estos algunos? Son profesantes, personas que dijeron, es decir, que profesaron haber creído en Jesucristo y en su obra redentora. Pronuncian la ortodoxia, es decir, han pronunciado la ortodoxia, la verdadera fe, pero no llevan a cabo la ortopraxis, es decir, la verdadera práctica, la vida de piedad. Por así decirlo, dijeron que creen, pero sus vidas, es decir, su conducta, desmienten lo que están diciendo, mostrando finalmente su apostasía. Apostatar viene del griego afistemi y significa abandonar la posición o creencia previa que se profesó haber abrazado. No es una caída como puede ocurrir en la vida
del cristiano, o sea, tienen sus recaídas, sino que es un retiro deliberado de la fe que una vez profesaron. Lo que el Espíritu Santo está revelando sobre la apostasía, lo hace en el entorno de la iglesia y de su misión. Por lo tanto, este no es un evento que se da fuera de la iglesia. Todo lo contrario, ocurre dentro de la iglesia. El mundo no puede abandonar lo que no ha abrazado. O sea que el Espíritu Santo le está hablando a la iglesia. Es en la iglesia de Dios, del Dios viviente, que se va a dar este abandono de la fe, de la verdad, de la doctrina, de la sana doctrina. Ahora, el hecho de que estas personas apostaten o caigan fuera de la fe, no pone, hermanos, para nada en tela de juicio la doctrina de la seguridad de la salvación. La base de nuestra doctrina de la seguridad de la salvación no enseña en ninguna manera esto. Si en San Juan, por ejemplo, para no abundar mucho, San Juan capítulo 5, versículo 24, hablando el mismo Señor Jesucristo aquí, San Juan capítulo 5, versículo 24, dice el Señor: de cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Un texto que bien podría ser la afirmación más monumental jamás hecha en la Biblia con relación a la seguridad de la salvación. Es del Señor mismo, palabras del mismo Señor Jesucristo. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene, no es que tendrá, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Así es que, sencillamente, estos son personas que habían profesado ser cristianos, es decir, conocían algunas cosas acerca del Señor y habían dicho que Él era su único Salvador, profesaron por un tiempo ser seguidores de Él, pero luego, tal cual como el Señor explica en la parábola del sembrador, ya en la parte donde le explica a los discípulos lo que significa ello, sobre lo que ocurre con la semilla que cae, por ejemplo, entre pedregales o entre los espinos. Cuando esta profesión, dice el Señor, es puesta a prueba por la aflicción o la persecución, o cuando tienes que escoger estas personas entre los afanes, las distracciones de este siglo y el deleite de las riquezas, deciden que no vale la pena y por lo tanto abandona la profesión que antes habían dicho que le iban a entregar o le iban a dar en lealtad al Señor Jesucristo, apostatando de la fe que habían dicho haber abrazado. No hicieron la buena profesión que refiere Pablo, que sí hizo Timoteo en el versículo 6 de este pasaje que estamos viendo, pero esta vez en el capítulo 6, versículo 12, dice aquí el apóstol, hablando de el caso de Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. O, como diría literalmente, habiendo profesado
la buena profesión. La estrategia del enemigo, el Espíritu Santo, no solamente nos advierte del peligro y quién realmente está detrás de todo esto, el que está orquestando real y efectivamente todo este abandono, esta apostasía, sino que también nos revela cuál es su estrategia de combate. Y nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo? Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Escuchando. Del griego prosejo, que significa sostener la mente, volver la mente o la atención hacia algo. Escuchando, volviendo su mente, prestándole atención realmente a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Así es que, ¿cuál es la causa que revela el Espíritu Santo que provoca este abandono? Dice el que ocurre cuando algunos, que va a ocurrir dentro de la iglesia, apartando sus mentes de la verdad, comienzan a prestar atención al error. Estamos frente aquí a una revelación del Espíritu que la iglesia no debe pasar por alto. Y es el hecho de que estas falsas enseñanzas están calculadas, están previamente planificadas y estructuradas para afectar la mente, es decir, la forma en que uno piensa. Y la forma en que uno piensa precisamente determina la forma en que nos comportamos. El punto es que la apostasía siempre comienza en la mente. El campo de batalla va a ser la mente del creyente. Y la batalla es por sacar, por desviar la verdad en la cual debe estar cimentada la iglesia. El Espíritu presenta con claridad a la iglesia un escenario de guerra, pero de una verdadera guerra espiritual. Voy a dejarlo hasta aquí para luego pasar más adelante a ver esos detalles con más claridad. Así que, hermanos, tengamos bien presente esta realidad. Todo esto que está aconteciendo, todo este movimiento tecnológico, todas estas cosas en las cuales el mundo nos está envolviendo, involucrando, tienen un claro objetivo, hermanos. Es apartar a la iglesia de lo que es su misión. El mundo no obedece al Señor, no sigue los lineamientos de Dios. Este mundo está controlado, y eso bien lo sabemos, porque la palabra de Dios así nos lo revela, por principados, potestades, huestes del mal. Todo cuanto acontece en él tiene un claro objetivo de apartar al hombre, a la iglesia, que es la que representa la verdad de Dios, ahora está presente aquí en este mundo. Y su blanco de ataque, su enfoque es a desarraigar, a hacer desaparecer esa verdad de Dios del corazón del hombre. Así que, hermanos, no podemos como iglesia descuidarnos en cuanto a lo que es nuestra misión y contra quién estamos real y efectivamente batallando.
Que el Señor nos bendiga.